Buenas tardes. Estamos ante el escritor Efraín Rúa. Efraín es escritor, periodista, y el día de hoy vamos a presentar su libro El crimen de la cantuta en quinta edición. ¿Cómo estás, Efraín? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, con los alumnos del colegio. He leído tu libro al detalle y detenidamente. He descubierto muchas cosas que yo considero, muchos temas que todo peruano debería conocer y nunca debería olvidar. Sin embargo, viendo el libro como escritor y como literato, veía ciertas técnicas narrativas que van a ser predominantes en el texto, como los flashbacks, como los juegos múltiples de tiempo, como un narrador omnisciente, como descripciones detalladas, como monólogos interiores. Yo sé que tu texto va más al campo periodístico y al campo real, pero ¿crees tú también que el escritor que tienes dentro te ganó en cierta manera? Bueno, en primer lugar, creo que el periodismo es válido utilizar diferentes técnicas narrativas para relatar, digamos, algo que queremos mostrar al público. Yo creo que, digamos, además esto ayuda un poco a la comprensión de la historia, ¿no? El crimen de la cantuta tuvo diversas implicancias, tuvo orígenes diversos, y entonces lo que me interesaba a mí era explicar, digamos, qué era lo que había llevado finalmente a los asesinos hacia sus víctimas. Entonces tenía que contar la historia no de un personaje, sino de 10 personajes, y a la vez, digamos, tenía que contar un poco la historia del grupo criminal y del gobierno que lo avaló. Entonces eso hizo que, digamos, utilizase diversos recursos narrativos para poder, digamos, relatar mejor la historia y hacerla más comprensible. Sí, eso es cierto, porque cuando cualquier persona ve el texto, se queda prendado del texto rápidamente, porque haces un juego de múltiples técnicas que cualquier persona que lo ve podría incluso pensar que es una novela, y como lo hablábamos anteriormente, la literatura le queda corta aquí, porque la historia le ha ganado la literatura para atrapar rápidamente a su lector y para mostrar temas crueles para la época y temas que nadie debería olvidar. Entrando a la primera publicación, 1996, en enero de 1996 surge el primer libro. Estábamos en pleno auge de lo que sería la dictadura de Fujimori. ¿Qué problemas te trajo la publicación en ese momento? Bueno, para comenzar, digamos, ninguna editorial importante se interesó en la publicación. Fue un libro que además fue silenciado por el grueso de la gran prensa, no tuvo una difusión adecuada. Sin embargo, generó un interés significativo en diversos sectores, y eso permitió que la primera edición, que fue una primera edición corta, digamos, un tiraje de 1000 ejemplares, se agotara rápidamente, ¿no? A los 2 meses hubo que hacer una nueva edición. En verdad, digamos, yo lo que pude notar, bueno, para comenzar, el día de la presentación, los agentes del Servicio de Inteligencia se hicieron presentes en la presentación, estuvieron filmando el acto, hicieron actos de provocación. Felizmente un grupo de periodistas que nos acompañaban, el grupo de amigos, digamos, se bastó, digamos, como para encararlos y para finalmente obligarlos a salir del auditorio en el que estábamos presentando el libro, ¿no? Básicamente, digamos, los problemas se presentaron luego porque, digamos, mi presencia fue vetada en la mayoría de los medios de comunicación. No tuve posibilidades de trabajar luego de que en el año 97 fuera despedido del diario Gestión por publicar una nota que tenía que ver con la ejecución de 2 sobrevivientes de la embajada japonesa, 2 sobrevivientes del MRTA. Y posteriormente, digamos, tuve dificultades de tipo laboral, digamos, no encontraba, digamos, una vacante en ninguno de los grandes medios, ¿no? Que estaban o simpatizaban con el gobierno de Fujimori. Pero estamos hablando también de una época muy difícil. Estamos hablando de una época en donde las desapariciones eran constantes, una época en donde la gente se había acostumbrado a la muerte, en donde podían morir personas en cantidades y
y no encontramos culpables. ¿No crees que te arriesgaste mucho al hacer esta obra? ¿Cuál fue la finalidad o el objetivo? ¿Y tuviste algún hecho preocupante o grave en su momento? Bueno, uno siempre mide sus riesgos. Yo creo que nadie arriesga su pellejo gratuitamente, ¿no? Recordemos que el año 1996 era el año del triunfo electoral de Fujimori, el segundo triunfo electoral. Él estaba interesado un poco en limpiar esa imagen que tenía de gobierno dictatorial. Quería un poco desembarazarse del estigma de ser un gobierno violador de los derechos humanos. Le había dado la amnistía al grupo Colina. Entonces, digamos, el gobierno un poco como que estaba a la defensiva, porque, digamos, no quería, digamos, tener los problemas que había tenido luego del golpe de Estado, ¿no? Donde su imagen de gobierno dictatorial, digamos, significó el cuestionamiento internacional, digamos, y el bloqueo incluso de la ayuda económica al gobierno. Entonces, jugamos con ese contexto, ¿no? Uno tiene que saber jugar sus cartas, y en ese momento consideramos que, digamos, había un espacio que nos permitía a nosotros difundir estos hechos sin, digamos, riesgo para nuestras vidas, por lo menos. Los riesgos eran de otro tipo, como ya les conté, no encontrar trabajo, estar bloqueado, en fin, dificultades económicas que de alguna u otra manera podían sobrellevarse. Pero en general también había, digamos, comenzaban ya diversos sectores de la sociedad a preguntarse sobre estos cuestionamientos, ¿no? A los pocos meses se reveló que un narcotraficante famoso, el Vaticano, le pagaba al principal asesor de Fujimori, ¿no? Entonces esos hechos comenzaron, digamos, a hacer mella en el gobierno y finalmente provocarían en el año 2000-2001 que la caída del gobierno. Tu libro relata muchos hechos: el crimen de la Cantuta, Tarata, Barrios Altos, hechos que sucedieron en provincias, hechos impactantes, pero ¿por qué te centraste sobre todo en el crimen de la Cantuta? Bueno, fundamentalmente el crimen de la Cantuta es el eje central de esta narración, porque el gobierno desde un primer instante hizo una serie de esfuerzos para ocultar la responsabilidad de quienes habían cometido este crimen. En primer lugar, digamos, cuando el aparato judicial les preguntó a los jefes militares qué era lo que había ocurrido en la Cantuta en la madrugada del 18 de julio, ellos negaron totalmente cualquier participación. Y eso era una respuesta absurda, porque ellos tenían el control de la universidad. De una u otra manera ellos tenían que saber qué era lo que había pasado. El negar, digamos, la responsabilidad en estos hechos significaba, en primer lugar, digamos, una burla para la lógica común. En segundo lugar, cuando se produce esta negativa, el Poder Judicial no insiste en la investigación, comienza a archivar, digamos, las acciones de amparo que habían presentado los familiares en ese momento de los desaparecidos, porque estaban desaparecidos, no los encontraban, no sabían dónde estaban. Entonces, el Poder Judicial comienza a archivar uno a uno todas estas acciones legales que habían presentado los familiares para que las autoridades respondieran por sus seres desaparecidos. En tercer lugar, luego incluso una sala de la Corte Suprema declara que no estaba aprobada la preexistencia de los desaparecidos, es decir, hasta dudada de la existencia de los cantuteños, ¿no? Como si los familiares los hubieran inventado a propósito para crearle problemas al gobierno. Posteriormente, cuando el Congreso recibe una denuncia que dice que los secuestrados habían sido asesinados y estaban enterrados en dos fosas, en la fosa de Cieneguilla, el Congreso, la mayoría oficialista del Congreso, esta vez también intenta ocultar la responsabilidad de los responsables. Dice que se está atacando gratuitamente a las Fuerzas Armadas y vuelven a negar la responsabilidad. Y cuando luego aparecen los restos, pasan todo el proceso judicial, lo pasan al foro militar, en lo que se denominó
la famosa ley Cantuta, un proyecto legal que se aprueba, digamos, en el Congreso para que este caso pase al fuero militar, cuando de acuerdo a la normativa legal el caso debería ser investigado por la justicia común por tratarse de un crimen de lesa humanidad. Tal vez lo que te voy a pedir sea muy evidente, pero recordemos que estamos ante un público joven y que también internacionalmente hay muchos hechos que no se conocen. ¿Tú podrías resumirnos de qué se trató o qué es el crimen de la Cantuta para que mucha gente pueda entender de qué estamos hablando realmente? Bueno, hay mucho presidente. El 16 de julio de 1992, en la noche del 16 de julio de 1992, se produce el estallido de dos coches bomba en la calle Tarata. El coche bomba tenía tal cantidad de explosivos que destruye prácticamente los edificios de las 2 cuadras de la calle Tarata. Provoca más de 20 muertos, decenas de heridos y se produce en pleno corazón de Miraflores. Era el atentado más brutal que se había producido en el país y en toda la historia. Entonces el gobierno que había, digamos, dado el golpe de Estado hace unos pocos meses, en abril, el 5 de abril del año 1992, y que, digamos, con el golpe, que intentaba justificar el golpe con la lucha contra el terrorismo, y estaba pasmado por el atentado, porque, digamos, sus medidas de seguridad, el levantamiento de las garantías individuales, en fin, todos los operativos que desarrolló luego del golpe de Estado no habían tenido ningún resultado. Es decir, la violencia se hacía cada vez más fuerte, incluso Sendero Luminoso había convocado un paro armado para los días 22 y 23 de julio. Entonces, el gobierno estaba totalmente paralizado y no tenía, digamos, no tenía argumentos de defensa. Entonces, se produce una reunión donde participan Fujimori, Montesinos y el general Hermosa, y ahí llega una versión que indica que los autores del atentado se habían refugiado en la calle Tarata. No, esta fue la versión que circuló luego del atentado. Claro, se habían refugiado en la universidad. ¿De dónde salió esa versión? Por lo que yo investigué y está contado acá en el libro, la versión surge porque el día 16 de julio, o sea, el día del atentado, en la noche el profesor y algunos estudiantes ingresan, digamos, en la camioneta del primero, ingresan y unos soldados ven unas manchas de sangre ahí en la torre de la camioneta. Entonces, para algunos de los soldados y para algunos de los agentes de inteligencia, acuérdense que las universidades estaban intervenidas y habían infiltrados dentro de los estudiantes, agentes de inteligencia. Para ellos, digamos, el profesor Muñoz y algunos de los estudiantes habían participado del atentado. La disculpa que dieron ellos fue que ellos habían ido a matar una SAE, porque el día 17, o sea, el día siguiente, ellos tenían una pollada, una actividad, porque ellos celebraban cada mes el Día del Interno. Los estudiantes tenían una vivienda ahí donde residían, y entonces una vez al mes se reunían para celebrar el cumpleaños de los internos. Entonces su respuesta fue esa, o sea que ellos habían ido a sacrificar las aves para la pollada que tenían al día siguiente. Pero bueno, ya, digamos, la versión había llegado a Palacio y se tomó la decisión de señalarlos como responsables. Y luego, la madrugada del 18 de julio, se produce la intervención a la universidad. Claro, ¿no? Y luego se produce la desaparición del profesor Muñoz y estos 9 estudiantes. ¿Has recibido tú alguna crítica, un agradecimiento o simplemente una conversación de alguno de los familiares de los desaparecidos de la Cantuta? Bueno, ellos cuando apareció el libro saludaron la publicación. De repente a ellos no les gustó demasiado que yo contara algunos aspectos de su vida, de la vida política que ellos desarrollaban,
pero en general, digamos, no he recibido críticas, ¿no? O sea, yo creo que ellos vieron como un dato positivo, digamos, que apareciera esta, que era la primera publicación periodística sobre el tema y que revelaba datos que apuntaban a la responsabilidad del gobierno, y en este caso a Fujimori. Creo que mi libro, si tiene algún mérito, es que desde un primer momento apunta a la responsabilidad de Fujimori, ¿no? Porque, digamos, hasta ese momento muchos hablaban de la responsabilidad de Montesinos, de la responsabilidad de Lupo Colina o de la responsabilidad del propio general Hermosa, ¿no? En este caso mi libro apuntaba, digamos, a la presidencia. Algo que siempre queda en una duda, tanto para el lector como para la persona que ha vivido ese momento o para las personas que escuchan el relato del crimen de la Catuta, es si estas 10 personas, estos 9 estudiantes y este profesor eran inocentes o correspondían a un grupo terrorista. Y es una duda que en muchos casos va a quedar. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en primer lugar estoy de acuerdo con la sentencia judicial de la Corte Suprema, la Sala de la Corte Suprema, que declaró que no está aprobada la vinculación de estos desaparecidos con grupos terroristas, ¿no? Eso en primer lugar. Ahora, que ellos tenían simpatía, alguna u otra simpatía con Sendero, yo cuento eso en el libro. O sea, cuento, por ejemplo, digamos, de la historia del profesor Hugo Muñoz, que había sido alumno de Abimael Guzmán, el dirigente de Sendero Luminoso, que tenía, digamos, una relación un poco de amistad con la familia de Abimael, porque su primera esposa, Nilda Canasio, era guatina, era paisana, ¿no? de la esposa de Abimael, Augusta Latorre. Era muy amiga de la hermana también de Augusta. O sea, tenían una relación, digamos, de amistad muy grande. Además, Hugo Muñoz, y eso lo sabían lo tenían que saber, digamos, los organismos de inteligencia, no del gobierno de Fujimori, sino los anteriores organismos de inteligencia, había participado de los hechos de la masacre de Huanta en el año 1969, que es una matanza, digamos, que genera, digamos, toda la épica de Sendero Luminoso, porque es la primera acción en la que Sendero Luminoso comienza a actuar. Digamos, no de una manera organizada, sino de una manera un poco dispersa, donde había muchos simpatizantes de Sendero que participan en esa jornada que era por la gratuidad de la enseñanza. En esa jornada hubieron decenas de muertos de parte de los campesinos, porque fueron reprimidos por la policía luego de un violento enfrentamiento en la ciudad de Huanta, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, cuento además la historia de los jóvenes estudiantes, algunos de los cuales son detenidos cuando Fujimori visita la Cantuta y lo apedrean en el año 91. En esa oportunidad varios de los estudiantes desaparecidos son detenidos, y algunos de ellos son acusados de subversivos, en fin. Y entonces los organismos de inteligencia tenían un seguimiento contra algunos de ellos, ¿no? Incluso la universidad estaba a cargo de la Dirección de Fuerzas Especiales, ¿no? Y los agentes de inteligencia de la Dirección de Fuerzas Especiales consignaban que a un par de ellos, o a 3 de ellos, los habían visto en un asentamiento humano, la Araucana, donde, digamos, la gente de Sendero Luminoso tenía presencia. Este libro tiene muchos detalles, mucha información que a veces una persona común y corriente no podría conocer. ¿Cómo conseguiste recabar todos esos detalles y cuánto tiempo te tomó hacerlo? Bueno, mi ventaja era tal vez haber participado, digamos, haber hecho el seguimiento del caso, digamos. Yo trabajaba en esa época en el Diario de la República y tuve a mi cargo, digamos, el seguimiento de algunos de los hechos o de los acontecimientos que se produjeron después de la desaparición. Entonces, tuve un acercamiento con los familiares, tuve un acercamiento con
fiscales que veían el caso, con los abogados, y entonces fui conociendo pequeños detalles. Y como decía, la negativa del gobierno a reconocer estos hechos me obligó a mí a hurgar un poco más en este tipo de detalles. Había gente que no quería hablar, que quería hablar en privado, había gente que conocía hechos y bueno, se los contaba en quien tenía confianza, ¿no? para difundir estas cosas. Entonces fue un trabajo de seguimiento y felizmente, digamos, luego el ingeniero Gustavo Monellana me dio unos 3 meses de licencia como para poder redactar el libro y bueno, de así puedo salir. Pero digamos fue un seguimiento, digamos, de un par de años. Algo que también veníamos charlando es que el día de mañana Osmán Morote cumple 25 años de prisión y bueno, uno puede ver su inminente libertad. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, si una persona cumple su condena, creo que lo lógico es que salga, ¿no? Y más allá un poco de la voluntad o de la simpatía que pueda uno tener con respecto a un reo, a un convicto, yo creo que los plazos se cumplen, ¿no? Y la justicia también. Y hablando ahora sobre Fujimori, un protagonista también de la historia, hace unos días el indulto fue rechazado por el presidente Ollanta. ¿Estás a favor o en contra de esta resolución? Bueno, lógicamente estoy a favor porque no había argumentos para darle el beneficio y yo creo que, digamos, si se intenta cegar el tema, bueno, no puede tomar posición por uno u otro lado, ¿no? Pero digamos, si nos ajustamos a la regla, digamos, de Fujimori no cumplía con los requisitos, entonces yo creo que la decisión está bien tomada. Y para culminar en esta charla, tu libro tiene una 5ª edición ahora y considero de que tú has agregado incluso algunos datos que no tenían las ediciones anteriores, como es el caso del juicio a Fujimori. ¿Cuál es el objetivo de esta 5ª edición? Bueno, en primer lugar, digamos, ratificar, digamos, las responsabilidades que le competen a quienes llevaron a cabo este operativo, acceder, digamos, a un público joven que, digamos, en su momento, digamos, no tenía conocimiento de esta historia. Incluso yo me sorprendo porque hace poco encontré en casualidad con unos amigos, digamos, de generación, y alguno de ellos me comentó que él había escuchado, digamos, del libro, pero no sabía que era un libro mío y menos lo tenía, ¿no? Entonces a veces, digamos, un poco eso te da un poco una pauta de que un poco los textos en nuestro país tienen una distribución reducida, entonces yo creo que siempre se hace necesario cada cierta cantidad de años un poco relanzar libros, digamos, que sobre todo mantienen interés. Creo que este libro, digamos, al margen de que yo sea el autor, bueno, tiene un interés general. Y yo creo sinceramente lo mismo, como yo te decía, yo creo que el libro no debería pasar desapercibido, sobre todo por los hechos que tú cuentas y sobre todo por las historias que hay y muchos temas que mucha gente desconoce, temas que incluso pasaron en provincia y que a veces uno lo olvida simplemente porque no fue en Lima y que recién uno reacciona cuando sucede lo de Tarata. Y luego, bueno, el crimen de la Cantuta que tú relatas, ¿no? Considero que el libro debería ser conocido, sobre todo por la juventud actual. Hace un tiempo charlábamos con los jóvenes, con los que son menores de edad en la actualidad, y preguntábamos, ¿no? ¿Quién es Osmán Morote? Hablan sobre Abimael Guzmán, y mucha gente tenía todavía el desconocimiento de estos personajes que en la época en que nosotros vivimos causaron mucho terror para la época. Yo considero de que el libro debería tener una buena acogida ahora con la publicidad que se intenta hacer, y espero también, Efraín, que tal vez nos puedas mostrar en algún momento otro texto, pues yo veo que tienes un manejo de escritor que se nota desde las primeras páginas y que posiblemente lo puedes hacer en algunas u otras obras. Tal vez quisiera decir algunas últimas palabras para culminar. Bueno, en primer lugar agradecerle la invitación. Creo que el hecho de que ustedes se preocupen por conocer este tipo de temas
siempre, digamos, es una satisfacción para quienes escribimos este tipo de libros y espero que, digamos, me ayuden a difundirlo, ¿no? Les agradezco y cualquier pregunta que quieran hacer estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Efraín, por la charla y bueno, invitamos a leer El crimen de la cantuta. Muchísimas gracias, Efraín Rúa.